Bueno, entonces, siendo tu enfoque plenamente deportivo, ¿qué sientes cuando escuchas que en París 2028 ya va a estar como deporte olímpico el flag football? En Los Ángeles, amigo, Sí, en Los 2028. Ángeles, sí, París es Este, Ciudades hermanas, güey. ajá, están cerquita, ¿no? Son vecinos. Es París, como Los Cholula, Puebla. Ángeles. Este, una locura. La realidad es que todo esto del tema de que el flag football fuera parte de los Juegos Olímpicos, como que se dio así. O sea, no sé si ustedes también lo notaron, como que de repente empezó a agarrar un auge grandísimo el flag football y de repente era como, ya existían los rumores de que iba a ser Juegos Olímpicos, pero como que todos estaban incrédulos en ese sentido, porque parecía prácticamente imposible. Entonces, como que sí, como que no, y de repente entra esta comisión y propone 5 nuevos deportes y todos son aceptados y flag football para 2028. Entonces, pum, como que una super bomba también de emociones. La realidad es que al mismo tiempo que me emociona muchísimo como por México, yo no sé si todavía esté como en condiciones, puesto que faltan 5 años para que esto se dé. Entonces yo ya voy a estar en una edad prácticamente pues complicada para todavía poder formar parte de estos selectivos cuando estás compitiendo con gente pues muy joven. La realidad es que atléticamente el mantenerte a tope como para estar participando en este tipo de competencias es complicado. Por supuesto que yo tengo en mente hacer todo lo que está en mis manos para lograrlo, cuidar mi cuerpo, seguir preparándome, por supuesto, tener una alimentación base buena, es decir, hacer todo este tipo de cosas como para que me rinda y me dure el cuerpecito para ese entonces poder soñar con ser parte de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la realidad es que al mismo tiempo lo veo muy lejano en sentido de que pues, faltan 5 años y te digo, o sea, realmente es que no sabes qué tanto pueda pasar en 5 años, no sabemos qué va a pasar en ese momento, pero ahorita, o sea, ahorita si tú me preguntas, Humberto Noriega, yo te puedo contestar que me encantaría por supuesto, ser parte de unos Juegos Olímpicos, representar a mi país en estas instancias deportivas que son súper importantes. Yo creo que no hay nada que se le asemeje a ser parte de unos Juegos Olímpicos. Entonces, por supuesto que es un sueño que me encantaría cumplir. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos, por supuesto, para tratar de lograrlo. O sea, todo lo que esté en mis manos, todo lo que yo pueda controlar, va a estar ahí, te lo aseguro, mi Juanpa, pero la realidad es que pues no sabemos también cómo se vayan a desarrollar las cosas, qué pasa en un futuro, si yo siga jugando, si no. O sea, vamos viendo, pero en este momento te podría decir que sí me encantaría ser parte de él. Oye, y en esa parte, ¿es el mismo shock cultural de volver a unir toda la gente dentro de un equipo de flag, como fue llegar a un equipo del FA? ¿Fue diferente? ¿Cómo está el tema de la sinergia en cuanto a los equipos y en formar parte de una selección en pues, un poquito más reducido a como podría ser una selección nacional de un equipo de americano? O sea, ¿me estás hablando meramente del selectivo de flag? Sí. Sí, la realidad es que, bueno, para empezar hay que empezar contextualizando a la gente. Es mucha la diferencia, puesto que los seleccionados en el flag fútbol solamente son 12. En comparación de no sé qué cantidad de jugadores en México practiquen el deporte. Entonces, si te vas al macro, la realidad es que son muchísimos los atletas que practican este deporte en comparación de los poquitos que logran hacer un selectivo, que son 12. Entonces, no estás hablando de poca cosa. Incluso después de que juegas el torneo federado, el torneo nacional, que es el que te abre la puerta para que puedas estar en una lista preselectiva, estamos hablando que en esta misma son 120, 130 jugadores de preselección, más los que no entran a esa preselección, que son muchísimos. Entonces, una vez que estás en esta lista, se va reduciendo poco a poco hasta que son a 12. Entonces, precisamente todo este tiempo te empieza a dar esta convivencia, empiezas a conocer a estos jugadores. A muchos ya los conoces de torneos anteriores, de selecciones anteriores, muchos que jugaron equipado y que ahora solamente juegan el flag, o muchos otros que siempre han jugado puro flag. Es decir, la comunidad, aunque es muy grande, porque es mucha gente la que practica el flag fútbol, al mismo tiempo es muy chiquita, porque todos siempre son los mismos equipos y siempre son los mismos jugadores participando en los diferentes torneos. Entonces, yo como jugador de fútbol americano y como jugador de flag ya durante muchos años, pues ya conozco, o sea, la base de gente que conozco en el fútbol americano y en el tocho es muy grande. Entonces, prácticamente yo te podría decir que un 60-70% de todos estos que intentan
hacer la selección en una lista de preselectivo, ya los conozco. Entonces, partiendo sobre esa base, después pasan como 3 o 4 meses de concentraciones en donde te presentas a entrenar viernes, sábado y domingo, y posteriormente a eso vienen los cortes donde se va reduciendo esta lista. Entonces, con el paso de todo este proceso, por supuesto, vas creando acercamiento con los jugadores, vas conociendo un poquito más de ellos, vas teniendo esto realmente que se va creando como familia, ¿no? El realmente conocer, porque los estás viendo muy seguidos, porque los dos tienen una meta en común, que es ser parte de una selección. Los dos tienen ese sueño, los dos están poniendo, los dos están partiendo la madre todos los días, los dos están invirtiendo dinero, los dos están viajando a Ciudad de México para entrenar, los dos están gastando en hotel, en comidas, o sea, el darte cuenta que compartes un sueño con alguien más que es el mismo sueño, o sea, como que al mismo tiempo te da ese motivo como para seguir esforzándote, y por supuesto una vez que haces el equipo y que quedas con esos últimos 11 compañeros, es una locura el ver las caras a cada uno de ellos, el saber que todo el esfuerzo que pusieron durante tanto tiempo dio fruto. La verdad es que son cuestiones inexplicables como atleta y que te hacen ver que todo vale la pena, todo ese esfuerzo, todas las lesiones, todas las horas dentro de terapia, todas las horas dentro del campo entrenando, dentro del gimnasio, todas las horas en sesiones mentales, en muchísimas cosas y factores que ayudan a estar ahí. La realidad es que te hace darte cuenta que todo vale la pena muchísimo. Y una vez que llegas al campo, a un torneo, que traes tu jersey de México y que escuchas el himno y que escuchas la gente gritándote y que ya estás haciendo jugadas, o sea, la verdad, es una locura como deportista. Inexplicable en ese sentido, y yo que tuve la oportunidad de vivir apenas ahorita una experiencia como esa, Checo, yo lo he comentado muchas veces y me hacía falta dentro de mi carrera en el deporte, me hacía falta ser parte de un selectivo de fútbol americano. Era algo que no tenía en mi currículum y era un check que yo necesitaba sí o sí. Entonces puse todo mi esfuerzo en lograrlo. La realidad es que fue muy complicado porque el proceso de la selección nacional era al mismo tiempo que la LFA. Entonces era entrenar durante la semana con Raptors y después los fines de semana iba a entrenar con la LFA. Incluso hubo un momento en donde mi pierna ya no aguantó y me desgarré, me perdí los primeros 2 partidos de LFA. O sea, la realidad es que, siéndote sincero, fue un semestre bastante complicado en ese sentido. O sea, el llevar los 2 procesos al mismo tiempo para mí fue algo muy complicado, pero yo sabía que era algo que tenía que hacer. Yo sabía, o sea, era un riesgo calculado, vaya, por así decirlo, el que yo me pudiera lesionar, porque sabía que iba a ser una chinga estar con Raptors y estar con la selección, ya sabes. Entonces, sabía que era algo que podía pasar y no me importaba porque yo quería ser parte de la selección nacional. Entonces, no me importaba si arriesgaba mi parte con Raptors. Era una parte que el equipo también entendía 100%. Agradezco muchísimo a la franquicia porque siempre me apoyaron en ese sentido. Nunca hubo ningún problema cuando me tuve que ausentar algún entrenamiento, por ponerte un ejemplo muy vago. Es decir, o sea, era algo que yo quería, que me lo puse en la mente y terminé lográndolo, y fue en ese momento donde me di cuenta que, pues, que valió la pena, o sea, que lo volveré a hacer una y otra vez, y es precisamente por eso que ahora estoy súper enfocado en eso, en volver a ser parte del proceso con miras al Mundial que se va a realizar en Finlandia el próximo año 2024.